¿Podemos tener luz en toda nuestra casa con unas simples y comunes baterías de coche que encima no hace falta que sean nuevas y así aunque haya un apagón nosotros poder hacer vida normal? Vamos no solo a explicar esto paso a paso, sino que vamos a ver las diferentes opciones que tenemos con los diferentes elementos, sus pros y sus contras, sus ventajas e inconvenientes y cómo esto puede hacerlo cualquier persona en su casa y con nada de dinero o gastando muy poquito. Así que, dicho esto, comenzamos. Simplemente necesitamos una o varias baterías de coche. Ahora veremos exactamente si una o varias y qué tenemos con cada una de estas opciones, energía, potencia, que podremos conectar y que no. Y algo muy importante, un inversor. Un inversor es esto. Esto es un aparato que ya lo hemos visto en otros vídeos y lo que hace es coger la energía que hay en las baterías de coche, por ejemplo como esa que es usada, y la transforma en energía exactamente como la que tenemos en casa. Hay diferentes modelos de inversores con diferentes características, diferentes potencias, intensidades, tensiones, diferentes tipos de onda. Pero no os preocupéis que esto va a ser muy fácil y sencillo para que cualquier persona que no sabe sobre el tema lo pueda entender y lo pueda aplicar. Concretamente esto estaba en un kit de AliExpress que compré para hacer unos vídeos y pruebas que valía 60 euros el kit entero y este era uno de los elementos, así que esto entre 20, 30 y 40 euros yo creo que lo podéis conseguir y se pueden empezar a hacer cosas muy interesantes que la mayoría no sabéis hasta que veis estos vídeos. Simplemente con esto ya vas a poder cargar los móviles, enchufar el router, tener comunicaciones, tener luz en casa y la gran mayoría de cosas que casi nadie tuvo durante el apagón. Pero es que encima esto, y es el objetivo del vídeo, lo vas a poder conectar al cuadro general de tu casa para energizar toda la casa, es decir, las baterías darán energía a esto y esto dará energía a la instalación de tu casa de forma que toda tu casa tenga energía eléctrica aunque haya un apagón de días o semanas. ¿Cuál es el problema? La autonomía, así que todo eso es lo que vamos a ver y detallar para que lo tengáis todo al detalle y con números exactos y reales. Vamos a comenzar con el ejemplo de una batería de coche como esa que tenemos ahí detrás. Esas baterías tienen una característica, ¿no?, que son de 12 voltios y el dato importante son los amperios hora, AH. Primero voy a explicarlo y luego ya iremos más rápido cuando entendáis esto. Bien, los amperios hora es la energía, la capacidad total de energía, como si eso fuera un depósito de agua y dentro hay una cantidad de agua. La cantidad de agua es la cantidad de energía y esos son los amperios hora, AH. Cantidad total de energía, no por cada hora. Es AH, amperios hora, pero no son los amperios de cada hora, sino los amperios totales que tú puedes gastar en 3, 5 o 10 horas. Eso es muy importante porque la gente se confunde mucho con eso. Así que 70 amperios hora por 12 voltios nos dará 700 y pico, 800 y pico vatios, pero eso no es así y es un error muy común, porque las baterías de plomo ácido de los coches tienen una, digamos, una capacidad útil de un 60%, aproximadamente 50-60%. Eso quiere decir que tú esas baterías solo puedes descargarlas a un 60%, es decir, solo puedes consumir el 60% de la capacidad total o de la energía que tienen y debes dejar de reserva un 40%. Si tú consumes ese 40%, deterioras muchísimo la batería e incluso la puedes llegar a romper y no es ella capaz de recuperarse. Es decir, tú tienes que jugar desde el 100% hasta el 50% o hasta el 40% consumiendo eso, el 50-60%. Desde ahí luego la batería vuelve a cargarse o la cargas y vuelve a subir al 100%. Pero si tú la vas bajando del 40%, cuanto más la bajas, más se deteriora. Y si, por ejemplo, esa batería dura, por ejemplo, pues 1000, 2000 ciclos o 1000 ciclos de carga y descarga, si tú le bajas al 0% te va a durar 3 ciclos. Si le bajas al 10% te va a durar 100 ciclos. Si le bajas al 20% pues te va a durar 400 ciclos y al 30% pues a lo mejor 500 ciclos, ¿no? Quiero decir, cuanto más la bajes de ese porcentaje que marca el fabricante, más se va a deteriorar y al final acaba rompiéndose. Entonces, digo esto porque no tenemos los 70 amperios hora que realmente marca la batería, sino que tenemos entre el 50 y el 60% de esa intensidad. 70 amperios hora al 60% son 42 amperios hora útiles de lo que nosotros podemos disponer para sacar de esa batería y consumir. Esos 42 amperios hora, que es la energía, lo multiplicamos por su tensión, 12 voltios, y nos dan unos 500 vatios hora. No quiere decir que nos va a dar 500 vatios por cada hora de funcionamiento, sino que en total, tanto si lo tenemos una hora como si lo tenemos 10, más o menos, y por resumir, nos va a dar 500 vatios. ¿Que los gastamos en una hora y que nosotros consumimos, por ejemplo, 500 vatios? Pues en una hora se acabó. ¿Que consumimos 50 vatios en 10 horas? Se acabó. ¿De acuerdo? Eso es muy importante y quiero dejarlo claro porque si no, lo siguiente del vídeo pues no lo vais a entender. Ya os digo que esto puede que sea lo más complicado o complejo del vídeo y ya seguro que todos lo habéis entendido. Ahora, si tenemos dos baterías, pues lo mismo. Serían dos baterías que
si cada una nos da unos 500 vatios hora de energía total de esa batería, 2 baterías serían 1000 vatios hora, WH, 3 baterías serían 1500 vatios hora, 4 baterías serían 2000 vatios hora, y bueno, así sucesivamente, ¿no? 8 baterías serían 4000 vatios hora, 12 baterías serían 6000 vatios hora, y bueno, así sucesivamente podéis hacer la regla que queráis. Ahora, ¿cómo conectamos esto a nuestra casa para no correr ningún tipo de peligro y que sea de una forma muy fácil y sencilla que todo el mundo pueda hacer? Lo primero, lo recomendable es que esto lo haga un especialista, porque yo no puedo recomendar que una persona que no tiene la titulación lo haga, pero voy a explicarlo para que veáis que es muy fácil y muy sencillo y casi cualquier persona lo podría hacer. Lo primero, aunque se te haya ido la luz, debes comprobar con un testeropolímetro en la entrada general del cuadro de tu casa que no hay tensión. Perfecto. Bueno, si no pasa nada, te vas al contador de tu casa o a la centralización de contadores en el edificio de viviendas y tu contador bajo tiene unos fusibles, simplemente se quitan esos fusibles, es una palanquita que estiras y se quitan los fusibles. Ya tu contador no tiene luz y tu cuadro general de tu casa tampoco tendría. Aún así, volvemos al cuadro general y volvemos a ponerle el tester para ver que no hay corriente y que no hay tensión. Si no, pues compruebas en varios sitios y que no haya tensión así. Cuando la luz vuelva, que esto es muy importante, al tú haber quitado los fusibles, cuando la luz vuelva, y los fusibles si son circulares, yo lo que hago es cogerlos y me los llevo en el bolsillo, para que no venga alguien y de repente diga, uy, esto se ha bajado, los subo y te pega el susto, entonces los quitas, porque la gente no suele tener eso en su bolsillo, ¿no? Entonces, cuando la luz vuelva, que esto es muy importante, tú lo vas a tener desconectado, entonces a ti no te va de repente a volver la luz al mismo circuito donde has conectado la batería con el inversor. Entonces esa es la medida de seguridad primera que hay que adoptar y ya está. Luego, ¿qué hacemos? Pues fácil, la batería o conjunto de baterías, que ahora veremos cada una de las opciones y luego os diré siempre mi recomendación personal para cada caso. De la batería o las baterías vamos a estos polos de aquí, a ver un momentito, esos polos de ahí del inversor, positivo y negativo. Si tenemos una batería, pues ahí, si tenemos dos, pues en paralelo o en serie. Esto admite, por ejemplo, 24 voltios, tendrías dos baterías en serie y harías grupos de dos. Si tu inversor que compres pues admite 48 voltios, pues pondrías 4 baterías en serie y harías grupos de 4 y 4, 8 y 4, 12. Al final eso, bueno, es sencillo, ¿no? Entonces, depende del inversor, que ahora también hablaremos de inversores. Pero ¿cómo lo conectamos a nuestra casa? Pues muy fácil, de la batería o baterías a estos polos de aquí del inversor y de la salida, que es, en este caso es este enchufito de aquí, a ver que lo veis aquí, ¿vale? Ese enchufito de ahí sacáis un cable. Entonces tú puedes poner un enchufe y del enchufe sacarlo con un cable. Tu inversor puede que directamente para sacar la salida esta tenga como dos bornes más que salen. Y esos son al final dos cables. Y esos dos cables van a la entrada general del cuadro eléctrico de tu casa, que habrás quitado la entrada del contador. Es decir, cuando te vienen los fusibles tú lo quitas y eso es lo ideal, o si no quieres, puedes hacerlo o no. Os explico las diferencias. Cuando el contador te vienen los dos cables, tú ya le has quitado la energía eléctrica. Entonces, en teoría, si sabes lo que haces, no deberías quitar esos cables generales porque ahora van a tener luz aunque la luz vuelva y entonces lo conectas pues junto con ellos, no pasa nada. Sino que hacemos pues simplemente esos dos cables que entran, los sacas y metes los tuyos. Ya está, verificar bien las tensiones y ya está. Ya os digo, yo no puedo recomendar que esto lo haga persona que no tenga titulación, pero lo estoy explicando paso por paso para que cualquier persona lo entienda y lo pudiera hacer en caso de urgencia, de necesidad extrema o de una catástrofe, ¿no? Entonces de esa forma tenemos la batería que va, o baterías que van al inversor y el inversor al cuadro general de tu casa. Ahí ya tienes en tu casa tensión 230 voltios, corriente alterna y ya todo debe funcionar. Y aquí es cuando ahora vamos a pasar a ver el tema de potencias y consumos para ver realmente qué es lo que vas a poder activar o no por el tema del consumo real que vas a tener en casa, el consumo o la potencia que te va a entregar esto y la energía que te van a dar las baterías o el conjunto de baterías que tengas. Así que ahora para esto vamos a hablar de los inversores porque es la gran limitación que tenemos. Tendremos una acumulación de energía en las baterías. Luego tenemos que todo pasa por un inversor que tiene una potencia y lo entrega a la casa. Pensad, para que os hagáis una idea, que el inversor que pongáis, este u otro más grande, va a ser como el ICP o el limitador de potencia de tu casa. Es decir, si tú tienes en tu casa 2000 vatios, pues y tú pones un inversor, por ejemplo, de 2000 vatios, es lo mismo. Cuando el contador te salta porque pasas los 2000 vatios, pues en ese caso el inversor te cortará el suministro porque no puede darte más de 2000 vatios, ¿de acuerdo? Si tu inversor es de 1000 vatios, pues y normalmente tienes 2000 y a veces te salta, pues con el de 1000 te va a saltar más. Ahora, en estos
estos casos, y ahora pasaremos a hablar de los inversores, ¿qué hay que hacer? Muy importante. En tu cuadro eléctrico baja todo lo que puedas. Pones el inversor, lo conectas todo y entonces lo que vas a hacer es encender solo lo indispensable. Es decir, la nevera, alimentos, ¿de acuerdo? Comida, o sea, la nevera, el frigorífico, el congelador y los alimentos. Eso lo entiendes. Y ya vas a consumir la nevera. Eso sí o sí yo lo diría que es lo indispensable. Luego, las comunicaciones. Dale tensión al router, aunque sea con un enchufe y una largadera desde ese circuito, para que el router tenga conexión. Y si no hay datos, no hay línea de teléfono por satélite, por así decirlo, por la antena, que si tu central repetidora te está entregando internet por cable, que por lo menos puedas comunicarte. Entonces, lo indispensable, y veréis cómo esto es muy importante para continuar con lo que vamos ahora luego con el vídeo, es la nevera, frigorífico, las comunicaciones, que sería el router de tu casa, y luego que tengas al menos un enchufe para poder cargar los móviles, que si no, no tiene sentido que tengas el router, y las luces. Pero las luces tú puedes encenderlas y apagarlas. El problema de esto es que tú tengas unos consumos que no sabes que están consumiendo porque no los ves, como pueden ser electrodomésticos, pero las luces las ves. Entonces tú conectas las luces de casa, que es el circuito de luces, el de 10 amperios, muy bien. Conectas la nevera como si es con un alargador, porque en el circuito de la nevera irán más cosas. Pues tú de ahí sacas un alargador si quieres y ahí conectas la nevera. Y luego el router. Eso con las luces y la nevera, suficiente. Ahora entonces, ¿qué inversores necesitamos o qué tenemos que tener en cuenta a la hora de comprar, adquirir o utilizar uno de nuestros inversores, como este, por ejemplo? Estos inversores que son de AliExpress, no los recomiendo para casa. Yo sí que para hacer algunas pruebas y tal, pues lo hemos comprado y demás, pero para casa pues yo no me lo pondría porque no arriesgaría mis electrodomésticos a este tipo de onda del inversor, que encima no lleva ni homologación europea, ni tiene placas de características, ni tiene nada. Pero bueno, además tampoco no puedes reclamarle a nadie si luego pasa cualquier cosa. Pero este inversor, más o menos, este inversor estará entre 200-300 vatios nominales de potencia y picos de 500-600 vatios. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que esto puede entregar de forma constante de 200 a 300 vatios. Ahora, ¿qué podemos alimentar con eso? Y es cuando ya vamos con los ejemplos y vamos a ir subiendo con diferentes potencias de inversores. 200-300 vatios no vas a poder alimentar la nevera, solo vas a poder alimentar ciertas luces y depende si son LED o no, porque si no son LED son de 50 vatios cada una, si son LED son de 5 vatios cada una, muy importante. Y el router sin problemas, así que algo así de 200-300 vatios nominales serían para el router, para sacar un pequeño enchufe y entonces poder conectar las power banks, los teléfonos móviles. Y la nevera te diría que no. Sí que podrías conectar las luces, pero no te recomiendo que conectes las luces de tu casa porque entonces vas a estar consumiendo mucho. Entonces, en este caso, simplemente yo lo pondría con alguna alargadera, alguna linterna que tengas de batería o alguna lámpara que tengas de batería. Y lo que haría es cargar la lámpara de batería aquí, pero luego que la vayas utilizando por diferentes sitios. No conectaría toda la instalación eléctrica, solamente la parte del router y comunicaciones, y sacaría un enchufe para poder conectar powerbanks, móviles y lámparas portátiles de batería para cargar cosas. Ahora, después de este que estamos entre 300 y 400 vatios, ¿cuál sería una buena opción? 1000 vatios. Con 1000 vatios ya vamos a poder hacer cosas muy interesantes. Estaremos en 1000 vatios nominales y entre 1500 y 2000 vatios de pico. Pero bueno, eso no lo contamos. Vamos a por los 1000 vatios nominales. Ese tipo de inversor. Ese tipo de inversores vamos a poder conectarlo al general de nuestra casa y ya no vamos a tener que estar haciendo la historia esta que hemos contado de sacar un enchufe y demás, sino que vamos a alimentar todo el cuadro general de nuestra casa y lo que vamos a hacer es quitar las diferentes protecciones de elementos que no queremos. Por ejemplo, el calentador eléctrico de agua son 1500 vatios, quítalo, porque si no solamente eso te lo va a tumbar todo. Entonces bájalo todo, todos los automáticos y todas las protecciones, subes el general, subes el diferencial general, que es el que tiene el botoncito, y luego dices, mira, ahora me voy a subir el de 2 por 10 amperios, que son las luces. También depende de cómo esté hecha la instalación de vuestra casa, pero me voy a subir las luces 2 por 10 amperios. ¿Por qué? Porque si no las enciendo no voy a consumir absolutamente nada. Y algo muy importante y antes de seguir es que cuando hagáis eso, que ya lo metáis en casa, puede que tengáis consumos residuales y fantasma que no controléis porque no veis si no son luces. Así que yo lo que os recomiendo es cuando tengáis un inversor, imagínate que este inversor ya es de 1000 vatios y a través de un enchufe, porque los enchufes aguantan hasta 3000 vatios, así que un inversor de 3000 vatios o de 1000 vatios podrías hacerlo. Entonces, pondrías el inversor, pondrías un enchufe de estos que miden la energía y de aquí pondrías una clavija para alimentar el cuadro. ¿Por qué esto? Porque esto te mide la energía, el consumo en tiempo real y tendrás wifi y tendrás de todo. Entonces, con eso vas a poder estar midiendo exactamente en tiempo real y
por 15 euros que vale ese enchufe, creo, lo que estás consumiendo y lo que está pasando. Porque a lo mejor tú dices, uy, tengo una luz encendida, pero a lo mejor está encendido el calentador eléctrico de agua que está en otro circuito y no lo sabes, y estás consumiendo los 1000 vatios y en una hora se te va abajo la batería. Así que mucho cuidado y monitorizarlo con eso cuando ya conectas el cuadro y no tienes tú tanto el control visual de lo que está consumiendo y lo que no. De todas formas, solamente levantaríamos el de 2 por 10 amperios, que es el alumbrado, y las luces apagadas. Solo encenderíamos cuando fuera necesario cada una de las luces. No pondríamos ni secadores, ni radiadores, ni calefactores, ni el calentador eléctrico de agua, ni tampoco la vitrocerámica, ni el horno, ni la air fryer, ni el microondas, ¿de acuerdo? Todo lo demás en principio, bien, pero todo lo que genere calor, lavadora con agua caliente, no. Lavavajillas con agua caliente, no. Todo eso sin agua caliente, sí. La nevera, en este caso, claro que podríamos ponerla. Una nevera puede tener un consumo residual a lo mejor de 300, 400 vatios. Entonces tendríamos la nevera 300, 400, 500 vatios, más todo lo demás por debajo de 1000 vatios y no estamos al 100% del inversor de 1000 vatios que hemos conectado. Entonces, ¿para qué sería este tipo de inversor en resumen? Para las comunicaciones, para alimentar a todo el suministro de nuestra casa, pero bajarlo todo menos. El router... también alimentaríamos las luces, la nevera y todo lo que necesitemos que no genere calor. Por ejemplo, lavadora sin agua caliente, lavavajillas sin agua caliente, secadora no rotundo. Ahora pasamos a uno como esto de 2000 vatios, que cada vez cuanto más potencia son más grandes, ¿vale? Recordad que estos son de 200, 300 vatios, pues uno de 2000 vatios, por ejemplo. Uno de 2000 vatios también lo conectaríamos al general de nuestra casa, que ya está todo explicado, pero en este caso, en lugar de solamente el router, el alumbrado, la nevera y todo lo que no genere calor, por ejemplo, lavadora y lavavajillas sin agua caliente, pero no con agua caliente. Pues en este caso ya, además de todo esto, podríamos añadir una de todas estas cosas. Es decir, ahí tendríamos un consumo residual de 500 vatios y nos sobrarían 1500 vatios. ¿Qué podríamos conectar? El calentador eléctrico de agua, pero si conectamos el calentador eléctrico de agua no podemos conectar otras cosas que voy a contar, ¿vale? De todo esto que voy a decir ahora es una cosa o la otra. O el calentador eléctrico de agua, añadido a todo lo que ya hemos dicho, de la opción 1, o la lavadora con agua caliente, pero yo no lavaría con agua caliente en una situación crítica de colapso, de apocalipsis, de supervivencia energética, ¿vale? Entonces, lavadora y lavavajillas no los pondría con agua caliente, pero o el calentador eléctrico de agua, que son 1500 vatios, que son lo que nos sobran, o si no el calentador, porque tú puedes conectar el calentador de agua durante 1 hora o 2 horas, pero es que yo no os lo recomiendo, vale la pena que calentéis el agua con gas, porque si no os vais luego hablaremos de los consumos de las baterías y la capacidad de energía que tienen las baterías para que os hagáis una idea también. Pero a lo mejor el calentador de agua lo puedes conectar, pero yo no lo conectaría, yo no gastaría la energía en calentar el agua cuando la puedes conectar con un hornillo de gas o con una bombona de butano. Sin embargo, no puedes utilizar butano para otras cosas, entonces hay que priorizar mucho. El microondas sí que lo podrías conectar, la vitro en muy baja potencia la podrías conectar de forma puntual, la air fryer también la podrías conectar porque son 1200 vatios, el microondas son 800 o 1000 vatios, así que podrías conectar eso. Además, un microondas es nada, 1 minuto, perfecto. La air fryer, que son 15 minutos, yo todo lo que fuera calentar o cocinar lo haría con gas en una situación extrema, porque conservaría la energía eléctrica para lo que solo se puede hacer con energía eléctrica, y lo que se puede hacer con otras fuentes de energía como el gas, que es calor o cocinar, lo haría con eso. Y luego ya la siguiente y última opción, y de aquí para arriba pues oye, todo perfecto y genial y maravilloso, 3000 vatios. Con eso, en una situación de emergencia, te digo yo que lo conectas al cuadro de luz de tu casa y puedes gastar todo lo que quieras. La única limitación que vamos a tener ahí va a ser la capacidad de la energía que tenemos almacenada en las baterías, que ahora comentaremos, porque con 3000 vatios va a tener 500 vatios de consumo residual, más el calentador eléctrico de agua, estaríamos en 2000 y nos sobrarían 1000 vatios más para poner o la air fryer o el microondas o la vitro o una lavadora o un lavavajillas. O sea, sería ya, y las luces. Sería una vida totalmente normal, mirando un poquitito el gasto, ¿no? Pero ahí ya viene el problema del almacenamiento de energía, porque si consumes 3000 vatios en una hora, chupas mucha energía, y ahí la limitación no vendrá por la potencia, sino por la energía que tendremos almacenada en las baterías. ¿Y qué es lo que vamos a comentar ahora? A ver cuántas baterías, en ejemplos y casos prácticos, necesitaríamos para cada una de estas situaciones. Lo primero es que yo os recomiendo que la cantidad de energía que tengáis total en las baterías, y ahora pongo ejemplos, tiene que ser el doble que la potencia del inversor. Ejemplo práctico, ¿no? Si yo tengo, por ejemplo, un inversor de 200 vatios, que máximo va a entregar 200-300 vatios, pues como mínimo tendría capacidad almacenada en baterías de 600 vatios o 900 vatios, entre 1 por 2 y 1 por 3. ¿Por qué? Porque si yo aquí puedo suministrar 200
200 vatios y si suministro más durante mucho tiempo me lo corta, me garantizo que voy a estar suministrando como máximo 200. Si yo ahí tengo 500 vatios hora, que es la energía total, recordad la cantidad total como si fuera el agua de un cubo, si tengo 500 y aquí suministro máximo 200, la energía me va a durar 2 horas. Una batería, recordad que tiene 500 vatios hora, así que este inversor de 200 vatios, pues con una batería de 500 vatios hora de energía útil total, puede estar bien, porque así sabemos que 2 horas y media, en el peor de los casos, que esto vaya al 100%, nos va a durar entre 2 y 3 horas, más o menos la cantidad total de la batería. Ahora, si este fuera de 500 vatios y eso de 500 vatios hora porque es una batería, no. ¿Por qué? Porque si me descuido, en una hora me puedo tumbar la batería. Y además, una batería es peligroso extraer toda la energía en muy poco tiempo porque se calientan. Cuanto más rápido extraes la energía o la metes, más se calientan, más se deterioran y menos energía te dan. Si por ejemplo esa batería te da, imagínate, 500 vatios hora de energía total en 10 horas, si la sacas toda en una hora igual te da 300 o 400. Cuanto más rápido la sacas, menos energía total vas a tener, ¿vale? No estoy, o sea, esto que acabo de decir no es un error, los números son así más o menos. No que sean exactamente esos números, sino que es así, que no me estoy equivocando. Si son 500 vatios hora, si tú lo sacas todo en una hora, vas a sacar menos de 500 vatios hora, sacas menos energía cuanto más rápido la gastas. Así que si por ejemplo yo tengo un inversor de 1000 vatios, que es el ejemplo que hemos puesto antes, ¿cuántas baterías tendría que tener yo aproximadamente para tener un uso razonable, no hacer una descarga muy brusca, no correr riesgo y que sea algo proporcional en esa instalación? Muy sencillo. Mínimo el doble. Si tengo un inversor de 1000 vatios, mínimo 2000 vatios en baterías. Eso son 4 baterías. Tendríamos 4 baterías de 500 vatios hora cada una, unos 70 amperios hora, que ya hemos dicho al principio del vídeo. Eso haría un total de 2000 vatios hora total de energía útiles que podemos sacar y el inversor nos limitaría a 1000. En el peor de los casos, que se nos vaya la olla, que haya un error o que nos confundamos, esos 1000 vatios del inversor van a hacer que las baterías duren por lo menos 2 horas o 2 horas y pico al máximo de funcionamiento, que no es lo ideal, hay que racionar en esos casos, pero si hubiera un error, pues sabes que tienes 2 horas, ¿no? Porque si no, ¿qué pasa? Que cuando te pases de 1000 vatios esto te va a cortar. Si no, lo que pasa es que si el inversor no te corta, es decir, que tú pones un inversor de 3000 vatios y dices, bueno, pero yo no gasto más de 1000 vatios, no. Tú necesitas que algo te corte, porque con un descuido va a saltar y te vas a enterar, y si no vas a tener un descuido y se te va a ir toda la energía en menos de una hora. Ahora, para un inversor de 2000 vatios, que hemos visto antes también el supuesto, ¿cuántas baterías hacen falta? El doble. 8 baterías, 500 vatios hora cada una, 4000 vatios hora total almacenados de energía, con un inversor de 2000 vatios. En ese caso tendríamos pues 2 horas, pero claro, con un inversor de 2000 vatios no vas a estar consumiendo 2000 vatios cada hora. Lo normal es que consumas en una situación así de emergencia entre 500 vatios de consumo residual y 1000 vatios o 1500 vatios puntuales. Pero yo creo que la media de cada hora, la media estará entre 500 vatios y 1000 vatios por hora. La media. Incluso es que te diría que en una situación así en una vida normal, una situación así de racionamiento, igual la media es de 300, porque tú puedes conectar todo y luego dejar de conectar. Entonces a lo mejor la media son 300. Quiere decir que tú 1000 vatios, 1 kilovatio hora, 1000 vatios hora los vas a consumir durante 3 horas más o menos. Entonces si ya estamos con un inversor de 2000 vatios, tenemos 4000 vatios hora almacenados en energía y esos 4000 vatios, cada 1000 vatios son 3 horas, pues 4000 vatios por 3 serían 12 horas. Es decir, 12 horas perfectamente. El último apagón de 10 horas, tú ni te hubieras entrado, hubieras puesto eso, has tenido ahí tus 4000 vatios para 12 horas de suministro, teniendo suministro en casa con luces, neveras, congeladores, router, microondas, hornillo, o sea, hornillo me refiero a la air fryer o un secador o poder ducharte, etcétera, ¿de acuerdo? Digo lo de poder ducharte porque el calentador ya está caliente antes de que se vaya la luz y tú simplemente lo mantienes o lo desconectas y el agua queda caliente. Y ya la última opción, 3000 vatios de inversor. ¿Cuántas baterías harían falta? Muy sencillo, 6000 vatios hora de baterías, que son 12 baterías. Normalmente cuanta más potencia tiene el inversor, más tensión de baterías. No serían 12 voltios, sino 24, que son juegos de 2, o 48, que son juegos de 4. Pero lo que estoy hablando, el total de baterías de 12 baterías, son 12 baterías. Independientemente que sea una batería y todas en paralelo, 12, o que sean 3 grupos de 4 baterías. En total son 12, que son las mismas. Y de esa forma, ya ves, pues tendríamos, si tienes un consumo residual durante todo el día de 300 vatios, que al cabo del día pueden ser entre 3000 y 6000 aproximadamente. Claro, con un inversor de 3000 vatios, 12 baterías y tener 6000 vatios hora almacenados, puedes estar 24 horas tranquilamente sin hacer mucho racionamiento energético. Si sabes que va a ser algo para días, perfectamente con 12 baterías, con 6000 vatios hora, con 3000 vatios de inversor, puedes tener energía en tu casa durante 3 días. Luces, router, comunicaciones y todo lo que sea calentar y cocinar. Mira,
mira, la lavadora la lavas a mano, o si no, la lavadora con agua fría. El lavavajillas lavas a mano, y si no, pues el lavavajillas con agua fría, nada de caliente. Cuidado porque hay programas que calientan el agua, pone que no calientan el agua, pero la calientan a 50 o 60 grados, y eso se nota mucho en el consumo. Recuerda que un lavavajillas, aun en el programa más eco, igual te consume 700 vatios durante varias horas, en total 700 vatios hora, perdón. Así que en una situación crítica o de emergencia, esas 12 baterías con ese inversor de 3000 vatios todo conectado a la casa, fácilmente puede estar entre 1,5, 2 o hasta 3 días con luces, comunicaciones, cargando móviles, que es lo importante, cargando las powerbanks, cargando sobre todo luces a batería que distribuyas por la casa, puedes ver la tele, tendrás antena, etcétera, etcétera.